Cordial saludo. En el día de hoy, mi compañera Mayra Delgado, y mi compañero Jonar Franceschi y mi persona Esther Ortega, vamos a desarrollar un conversatorio correspondiente al curso de Psicología Política de la etapa 4, Métodos y Metodologías. Bueno, en el día de hoy la temática que vamos a desarrollar es acerca del análisis crítico del discurso, o ACD como también se le conoce. Pero primero definamos qué es el análisis crítico del discurso. El ACD hace referencia al trabajo de manera interdisciplinaria de las ciencias sociales y humanas que se encargan de estudiar el lenguaje escrito y oral como ese recurso o práctica social que devela unas dinámicas de poder y control relacionadas con la desigualdad, la dominación, la explotación, entre otros fenómenos que ponen de manifiesto la construcción de subjetividades que determinan el orden sociohistórico de una sociedad. Compañeros, no sé de pronto quién desee. Bien, complementando, buenos días, mi nombre es Jonas Franceschi, complementando lo que estaba diciendo mi compañera Esther acerca del análisis crítico del discurso y su definición, podemos enfocarlo de la siguiente manera. ¿Qué es un análisis? Es una manera de observar de una manera más profunda desde el punto de vista de la psicología política acerca de un discurso político en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en nuestro barrio, cuando se celebran aquellas elecciones democráticas cada 4 años, cada 2 años, podemos analizar de un punto crítico cómo llega esa parte política a intervenir con la población. Podemos decir y podemos analizar por medio de este análisis cómo es ese lenguaje, cómo es ese escrito, cómo es ese discurso, cómo es la manera que esa persona llega, interactúa a ciertas poblaciones y qué efecto produce en una comunidad. Llámese ideología, llámese religión, llámese en la parte sociocultural, que en sí nos determina con qué fin, con qué propósito, con qué intención esa persona llega a dicha población. Así es, incluyendo también, pues quiero ahí como concluir que también es fundamental el entorno en el que se encuentran, ¿no? Porque muchas de las creencias, de las ideologías o de los patrones de conducta se generan en el entorno donde nos rodeamos. Ya, eso va forjando, va como aportando también a nuestra personalidad, ¿ya? Entonces, pues eso quería ahí aportar con respecto a lo del análisis crítico. Así es, compañeros. Bueno, la compañera Mayra no puede activar la cámara porque tiene dificultades a la hora de activar la cámara, pues ya deja de grabar la aplicación. Entonces, bueno, de momento ella no puede salir su rostro, desafortunadamente. Pero bueno, yo también quería agregar algo, y es que si las ideologías, esas subjetividades que se desarrollan en una sociedad, que se construyen, también se pueden refutar, impugnar, se puede, sí, o sea, resistir, porque pues en las sociedades siempre se presentan determinadas situaciones que hacen que se llegue al punto de replantearse o evaluar si determinadas ideologías están resultando, están dando efecto, o si el discurso que se está manejando a nivel social está logrando los objetivos o está beneficiando a la comunidad. Es ahí donde a veces entran los políticos y pues aprovechan las situaciones que se están presentando para proponer o hacer propuestas sobre algún cambio, y pues aprovecharse de eso y captar la atención y, por qué no, también seguidores
para llevar a cabo un determinado cambio, orden sociohistórico. Bueno. Exactamente. Yo también quería como dar un pequeño ejemplo acerca del análisis crítico. Un político no puede llegar al mismo discurso de una persona, vamos a hablar de la socioeconomía, un discurso de una persona en Boca Grande es distinto al discurso verbal que se puede implementar acá en una parte suroccidental, ya que la dirección, el mensaje es totalmente diferente porque las necesidades, las culturas, las creencias son muy distintas. Entonces, el político analiza en qué campo va a implementar ese lenguaje, en qué campo. Y porque si una persona en Boca Grande no le puede hablar vamos a hablar de la dificultad del agua, entonces allá gozan de esas comodidades, de esos privilegios. Entonces el discurso cambia automáticamente en todos los sentidos. Así es. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a explicar de lleno la temática que hace parte de nuestro conversatorio como tal. El conversatorio gira a la siguiente pregunta: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Bueno, ¿quién inicia explicando? Bueno, dice que a través del análisis de factores sociales, culturales y políticos, esto quiere decir que los factores sociales y culturales y políticos favorecen la configuración de las subjetividades en un determinado contexto y momento sociohistórico. Ya, ¿qué quiere decir? Que eso va a la ideología de cada, pues, doy un ejemplo, de cada, por ejemplo, región, ¿ya? Es muy distinta como piensa, un ejemplo, la región, la región Caribe a la región, Amazonía. amazónica, ¿ya? Entonces no podemos llegar a las dos regiones con una misma ideología, con un mismo pensamiento, porque si juntamos a las dos, de seguro que las dos van a tener indiferencias, ¿no? Ya, entonces a eso voy, pues, que a ese primer ítem. Como lo que quería aportar con respecto a ese ítem. Okay. Bueno, en el segundo ítem nos da a entender que a través del análisis de la interacción verbal, las identidades colectivas e individuales se interrelacionan mediante la lengua, los recursos lingüísticos y las posiciones a las cuales se pueden o no acceder a tomar. Más que todo quiere decir cómo va enfocado ese mensaje de la parte verbal. Se analiza mucho este aspecto de cómo la persona llega a ciertas poblaciones, como decía un principio. Yo tuve este año un ejercicio de hacer una campaña política. Nos fuimos a la isla de Tierra Bomba, en el cual se analiza en este lenguaje. Investigamos cómo es la parte sociocultural, socioeconómica, la parte de la ideología y en cada esa parte ya estudiada, entonces enfocamos cómo va a ser la parte verbal para llegar a dicha población según sus necesidades, ya que ellos tienen una problemática tanto en la seguridad, tanto tienen limitaciones a la parte de los alcantarillados y en muchas cosas, ya que ellos están rodeados de agua. Entonces, ese discurso político se pueden enfrentar. La mayoría de los políticos se aprovechan de estas necesidades y siempre llegan como la solución de los problemas
ellos son el cambio, ellos tienen la varita mágica para cambiar todo y se vuelven discurso, hasta que las personas quieren escuchar lo que ellos quieren que ellos dicen y juegan hasta con los sentimientos de dichas personas. De igual manera, si el discurso va enfocado acá a la parte de Manga, Crespo, no va a llegar con ese lenguaje sociocultural de esa población que mencioné anteriormente. Entonces, ¿cuál es el lenguaje de ellos? De un contexto socioeconómico de Manga, Crespo, Boca Grande, buscar fortalecer la parte turística, posicional. Entonces ya el discurso en sí cambia de una manera radical, con el objetivo de llegar al entorno de dicha población y poderlo encantar. Ese, más que todo, el análisis de la interacción verbal. Ok, el siguiente ítem. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Si lo pudieran leer, me hace favor. El tercer ítem es a través del análisis de los recursos psicoemocionales. Dice, en los discursos se suele usar determinadas situaciones que generan una emoción para ejercer una influencia que permita obtener apoyo y que las personas se identifiquen con una determinada posición. Bien, como decía anteriormente, es como ese análisis de los recursos recomendables empleados. O sea, ¿qué tengo? Como si yo fuera el político, estudio dicha población y me voy para La Boquilla, por decir algo, por coger un barrio, por ejemplo. Allá ellos carecen de agua potable, carecen de una infraestructura, ya sea de vivienda, escolaridad, falta de empleo. Entonces yo con ese análisis voy con un discurso que yo tengo la solución de conseguirle colegio, salud, puesto de salud, trabajo para toda la población. Eso es lo que ellos, según su necesidad, ellos se van a sentir apoyados y van a sentirse con esa emotividad. Sí, este es el candidato que nosotros queremos, ya que llevamos años y décadas con esta problemática y no encontramos la solución. Por eso, en ese análisis político, analizamos cómo el discurso del político llega a dicha población. Y por eso que muchas personas dicen hoy en día, todos dicen lo mismo, promesa y promesa, y no cumplen. Entonces juegan con las emociones y con la necesidad de la población. Sí, o sea, allí entra, así es, compañero, allí entra muy de lleno lo que haría la psicología y especialmente la psicología política, puesto que evalúa los recursos psicoemocionales que se emplean en los discursos, los cuales son un arma de mucha influencia, porque claro, dependiendo del contexto, la situación que se está presentando en un contexto, pues asimismo los políticos o las personas pueden evaluar el discurso del político o el político, perdón, o ese líder puede evaluar cómo las emociones, lo que se está moviendo en el ambiente, la percepción que tiene la gente. Entonces, dependiendo de allí, pues toman esos elementos para transmitir la ideología que quieren imponer, implantar en la sociedad. Entonces, esos recursos psicoemocionales, la verdad es que hacen parte fundamental de lo que hace el análisis crítico del discurso. Bueno, me gustaría también desarrollar el último ítem, el cual dice: el análisis crítico del discurso puede mostrar elementos ideológicos a través del análisis de las herramientas empleadas en el discurso, sean la palabra hablada, la escritura o los medios digitales. Por supuesto que dependiendo del material o la herramienta que se elija para transmitir un discurso, pues así también va a ser su influencia dependiendo de la herramienta. De hecho,
porque claro, uno no puede hacer un discurso escrito, no puede utilizar la misma terminología, los mismos términos, las mismas palabras, porque pues no se va a transmitir igual o no se va a entender igual que quizás como se haría de manera oral. De igual forma, en las plataformas digitales sabemos, sobre todo en las plataformas digitales, sabemos de que se maneja mucho lo que es la inmediatez, lo que impacte, lo que capte la atención de una manera concreta, explícita, muy gráfica. Entonces, dependiendo del recurso que se utiliza, pues así también es el impacto que genera el discurso. Qué tan influyente llega a ser. Y allí el análisis crítico del discurso pues analiza todos esos elementos, los cuales reflejan cómo se implementa la ideología y si llega a surtir el efecto por la cual se ha desarrollado. Entonces, bueno, no sé si la compañera Mayra también desea agregar algo. Bueno, mientras que la compañera Mayra se termina a arreglar la parte de audio de su computadora, yo quería aportar algo lo siguiente, en base a lo que usted estaba diciendo acerca de las redes sociales, ya que vemos que esta es una herramienta que para bien o para mal sirve para informar o desinformar acerca de una idea política, ya sea ideológica, social, religiosa, a favor o en contra de dicho político. Entonces, en base, lo que yo quería como encerrar esto, en base, ¿para qué nos sirve el análisis político o la psicología política? Es para que nosotros tengamos esa herramienta que nos invita o que nosotros podemos utilizar en base cuando vienen estas propuestas, cuando vienen dichos políticos, y nosotros podemos como argumentar o podemos defender de ciertos discursos y tener un análisis propio, no que pase como dice el viejo refrán, ¿dónde está Vicente? ¿Dónde está la gente? Entonces me vuelvo como un seguidor, pero carezco como de una identidad propia, de un análisis crítico propio. Entonces, toda esta herramienta que estamos nosotros tocando nos sirve de una manera u otra, nosotros fortalecer nuestro sentido crítico y autónomo para tomar así la mejor decisión, no solamente personal, sino también grupal dentro de una sociedad. Si nosotros, ¿cómo se llama? Ignoramos esto, eh, puede influir de un impacto negativo o positivo dentro de un contexto social. Por eso que hoy en día dicen, hombre, la verdad que aquella persona nos prometió, sacó los votos que quería, pero se fue y allá está en su mandato. Pero si nosotros tenemos esa herramienta, como dice el dicho, no comemos cuentos, ¿cierto? Entonces ya tenemos un análisis con el cual decir, hombre, esta persona es la persona correcta, esta persona verdaderamente es politiquería o esta persona, o sea, vamos descartando ciertos discursos dependiendo de la persona que está en nuestra sociedad. Bien, la compañera Mayra ya se activó. Así es, compañero, tienes mucha correlación con lo que has dicho y también, y para modo de cierre, es muy importante el saber cómo dirigirnos hacia las personas, ¿no? Y conocer, la psicología política nos invita a esto, a poder conocer la población en la que nos encontramos, ¿ya? Y a diferenciar cada una de ellas. Y a diferenciar cada una de ellas, ¿ya? Entonces, ese era como mi a modo de cierre. Ok. Bueno. Que nos ha salido la compañera Esther por motivos me imagino, de conectividad. Entonces, siento que hasta aquí, bueno, dejamos el conversatorio. Usted puede No sé si cerrar. quieres aportar algo más. No, invitando a todas las personas que nos escuchan por medio de este conversatorio, que esta herramienta sea de mucha utilidad para todos ustedes,
con el fin de transmitirle de qué manera estos análisis críticos del análisis crítico de discurso puede contribuir de una manera positiva en nuestro entorno. Entonces, no siendo más, agradeciéndole a los tutores y a los compañeros por su atención y muchas gracias a todos. Dios le bendiga. No, a ustedes, compañeros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.